día iniciamos una nueva sección de una videoconferencia preparándonos para el examen de nombramiento. El que les habla es el profesor Luis Rentería Cachay y voy a estar a cargo de lo que es esta videoconferencia acerca de competencia y aprendizaje significativo. Pero necesito por favor que me puedan confirmar si tienen audio todos. A ver. Confirman por favor si todos tienen audio. O si no, para ir regulando. Muy buenas noches, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Me confirman por favor? Sí, bueno, pues José lo dice que sí, Eladio también nos dice que sí. Para dar inicio entonces a esta sesión virtual, hoy día vamos a trabajar lo que es el tema de competencias y aprendizaje significativo que está dentro de lo que es la matriz. Isabel también nos dice que no hay ningún problema y Sergio también dice que está todo perfecto y todo correcto. Muy bien, entonces damos inicio a esta sesión virtual. El día de hoy vamos a ver solo todo lo que habla sobre competencias y aprendizaje significativo. El tema de competencias, algo que se está manejando casi de 1980, ¿no? Delors trabaja con los pilares educativos, el ser, el saber hacer y el saber aprender, en el cual da un cambio a esta concepción de aprendizaje. Desde ahí se inicia este proceso de tomar ya no solamente un aprendizaje de contenido, sino ya un aprendizaje por competencias, donde hay una movilización de conocimientos, una movilización de habilidades, una movilización de destrezas, una movilización de actitudes frente a un resultado, a un logro, a un propósito. Es lo que nos hablan ahora de competencias. En el DCN anterior, bueno, pues nos indicaban también acerca de lo que eran competencias, pero no se sabía cómo daban los resultados, cómo se desarrollaba esta competencia, y tampoco no se sabía cómo se evaluaban estas competencias. Es por eso que solamente se tomó a precisarlo nada más en estas programaciones curriculares el término de competencias, pero no se llevaba o no se desarrollaba en el aula, en nuestras prácticas pedagógicas, no se sentía el desarrollo de estas competencias o el logro de estas competencias. Hoy día que ya tenemos mayor información acerca de eso y con las nuevas capacitaciones que está dando el Ministerio de Educación a los docentes, ya se está hablando de competencia. Los docentes ya tienen claro de qué es la competencia, cómo se desarrolla la competencia, cómo se evalúa la competencia, cómo se establecen esas competencias en los estratos y cuál es la forma de actuar esa competencia, cómo evidencio el desarrollo de estas competencias en mis estudiantes. Muy buenas noches, Ofelia. Igualmente de aprendizaje significativo. Entonces iniciamos con lo que son competencias. Las competencias son un tipo de aprendizaje que integra y combina aprendizajes de diversa naturaleza. Supone actuar sobre la realidad y modificarla, sea para resolver un problema o para lograr un propósito, haciendo uso de saberes diversos con pertenencia a contextos específicos. Entonces, ¿qué viene a ser una competencia? La competencia es la movilización, nos indica aquí, de diversos saberes. Estos saberes pueden ser conocimientos, estos saberes pueden ser capacidades, habilidades, destrezas y actitudes que deben ser los estudiantes para, una vez que yo movilizo cada una de estas competencias, yo voy a lograr un propósito, yo voy a resolver una situación problemática. ¿Para qué? Para que cuando se dé la oportunidad de volverlo a aplicar a nuevas situaciones o a nuevo contexto, ya la pueda desarrollar. Entonces es necesario que estas competencias yo las pueda verificar y las pueda ver cómo actúan en el medio o en el contexto donde se desarrolla. El logro de competencias involucra tener un resultado. El logro de competencias involucra el lograr un propósito. El logro de competencias involucra el resolver un problema. Es por eso que ahora se habla pues de un enfoque resolutivo. Tenemos ahora estudiantes que ya no sean estudiantes pragmáticos, ya no sean estudiantes
que solamente recepcionen o memoricen sus conocimientos, sino que utilicen esos conocimientos para producir unos nuevos, que utilicen esos conocimientos para dar solución a una situación, que utilicen esos conocimientos para lograr propósitos definidos. Entonces, eso es lo que queremos ahora. Queremos estudiantes resolutivos, estudiantes que puedan reflexionar sobre lo que están haciendo y en función a esa reflexión pueda tomar una decisión oportuna. Estudiantes que puedan movilizar este tipo de conocimiento, de actitudes, de habilidades para lograr un propósito definido o para resolver una situación problemática. Actualmente todos pasamos por problemas, ¿no? Entonces tenemos problemas afectivos, tenemos problemas sociales, tenemos problemas económicos, problemas emocionales. Entonces, si todos los estudiantes pasan por este tipo de problemas, lo que tenemos que buscar nosotros es darle solución a estos problemas. ¿Y cuándo va a estar el estudiante preparado para solucionar cualquier tipo de problema? Cuando nosotros en educación básica regular, de los niveles inicial, primaria y secundaria, motivemos, generemos en estos estudiantes esa concepción o ese enfoque resolutivo que deben tener frente a diversas situaciones, que evalúe, ¿no?, mediante una observación sistemática la situación, una situación concreta, una situación específica, que determine cuáles son las alternativas de solución, que apliquen esas alternativas de solución, que tomen una decisión frente a esas alternativas y que puedan resolver una situación problemática. Es por eso que hoy en día en todas las áreas se habla de este enfoque de resolución de problemas. El profesor de matemáticas pues atenderá la resolución de problemas de su concepción, de su área. El profesor de ciudadanía también atenderá la resolución del problema. La profesora de comunicación atenderá también la resolución del problema. La profesora de inglés también resolverá la resolución del problema. Entonces, todos parten de una situación problemática. Si nos especificamos en lo que son los procesos pedagógicos que deben estar presentes en nuestra práctica, ¿no?, inicia con una situación problemática. Entonces, esa situación problemática va a generar en el estudiante, pues, movilizar sus conocimientos, movilizar sus actitudes, movilizar sus habilidades. ¿Para qué? Para darle solución a esta situación. Entonces, ¿qué significa? Dice competencias, ¿no? Dice actuar sobre una realidad y modificarla como primer punto. Es decir, yo no solamente debo plasmar una situación, sino que además de plasmar esa situación debo modificarla. Por eso que ahora se está hablando mucho de, son herramientas metodológicas, ¿no? En esas herramientas metodológicas, por ejemplo, estamos hablando de talleres, estamos hablando de proyectos, estamos hablando de simulaciones, estamos hablando de tópicos. Entonces, ¿por qué? Porque esas metodologías alternativas me permiten llegar a solucionar una situación, a resolver una situación, a actuar frente a una situación que se me presenta y modificar esa situación, ¿no? ¿Qué más? Haciendo uso de saberes diversos. ¿Por qué? Porque yo necesito diversos conocimientos, necesito diversas habilidades, yo necesito diversas destrezas. Entonces yo necesito todo eso para ir buscando esa solución. Yo necesito todo este tipo de saberes para encontrar una alternativa de solución, para posteriormente pasar a la resolución del problema, ¿no? Una vez que yo verifico cuáles son esas alternativas que me he plasmado en función a lo que yo conozco, a lo que yo sé o a los saberes que yo tengo, entonces yo debo tomar la decisión oportuna, ¿no? Yo voy a tomar la alternativa que a mí me va a permitir lograr un propósito, la alternativa que me permite lograr ese objetivo, pero en un tiempo reducido, en el menor tiempo posible, ¿no? Es decir, de manera eficaz, y en este tiempo que me va a indicar pues que yo he actuado eficazmente frente a esa situación problemática. Entonces, esa es una competencia, el poder actuar movilizando diversos saberes para resolver un problema o para lograr un propósito determinado, ¿ya? O ya sea para resolver un problema o ya sea para lograr un propósito determinado. Y que este además sea pertinente a los contextos, es decir,
que la situación problemática que yo le voy a plantear al estudiante debe ser de su realidad, debe ser una situación que él lo esté observando, una situación que él lo viva diariamente o una situación que él lo pueda verificar posteriormente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de aprendizajes significativos y cuando un aprendizaje significativo es que ese aprendizaje puede ser funcional. Es decir, lo que yo he aprendido hoy día en comunicación, lo que yo he aprendido hoy día en matemática, lo que yo he aprendido hoy día en ciencia, lo que yo he aprendido en ciudadanía, me permite a mí resolver una situación que se está dando en la realidad. Que lo que yo haya aprendido hoy día me permita cuando salga de mi escuela, cuando salga del salón, me permita resolver una situación parecida a la que me ha indicado el profesor en el aula, ¿no? Entonces, cuando se haga eso, estamos hablando de un logro de competencia. Esa actuación, ese desempeño del estudiante me permita verificar que efectivamente se han logrado las competencias. Las competencias son capacidades que la persona desarrolla en forma gradual y a lo largo de todo el proceso educativo y son evaluadas en diferentes etapas. Pueden ser divididas por competencias relacionadas con la formación profesional, llamadas competencias genéricas, o en el área de conocimiento, competencias de un campo de estudio. Entonces, las competencias se pueden evidenciar mediante el desarrollo de estas capacidades. Cuando yo logro las capacidades, entonces yo estoy logrando las competencias. Si yo desarrollo ciertas capacidades, yo estoy logrando las competencias. En el caso, por ejemplo, si estamos hablando de matemáticas, si yo desarrollo la capacidad de matematizar, entonces estoy logrando una competencia, la competencia que es la resolución del problema. Si yo desarrollo la capacidad de elaborar estrategias de solución frente a las situaciones problemáticas, entonces estoy desarrollando la competencia que es resolución del problema. ¿Ya? Entonces, si yo desarrollo las capacidades que involucran tal competencia, entonces yo puedo lograr esa competencia. Ahora, las competencias, a diferencia de años anteriores, las competencias han sido transversalizadas por todos los niveles. El nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario, estamos hablando de las mismas competencias. En las áreas que yo indico, estaremos hablando de las mismas competencias. Anteriormente, por ejemplo, cuando yo tenía una área y yo la llevaba a esa área, por ejemplo, a inicial, luego la llevaba a primaria y luego la llevaba a secundaria, yo podía observar que las competencias eran, las capacidades para cada una eran diferentes, ¿no? Lo que quería lograr primaria con lo que quería lograr secundaria era diferente. Ahora no, ahora se ha formalizado con la finalidad de que quede claro y preciso lo que yo quiero lograr en matemática, por ejemplo, ¿no? Que es el resolución del problema, lo que yo quiero lograr en comunicación, ¿no? Que es el saber de comunicación textual. Entonces, si yo quiero desarrollar esas competencias en inicial, en primaria y en secundaria, ya, yo lo que debo plasmar, ¿no? Yo debo plasmar, pues, unos estándares que me permitan el logro de esas competencias al nivel cuando yo termine, pues, educación básica regular. Y se plasma también las capacidades que tengo que desarrollar para lograr ciertas competencias. Las competencias están plasmadas ya en el diseño curricular 2015, ¿no? Donde se indica ahí cuáles son las competencias por cada una de las áreas y las capacidades que debemos lograr para alcanzar los objetivos indicados, ¿no? Entonces, este tipo de competencias están relacionadas, dice. Tenemos dos tipos de competencias, las competencias genéricas y las competencias específicas, ¿no? Inclusive algunos hablan de otro tipo también de competencias. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Las competencias genéricas son las que yo necesito para actuar y poder lograr las otros tipos de competencias que son las competencias específicas. ¿Qué son entonces las competencias? Un saber actuar complejo que moviliza y combina capacidades humanas de distintas naturalezas. ¿Cuáles son estas capacidades? Primero, una visión de aprendizaje. ¿Qué debo conocer yo del aprendizaje y cómo debo generar en mí ese aprendizaje, ¿no? Ahora necesitamos estudiantes autónomos, por ejemplo, ¿no? Estudiantes que gestionen su propio aprendizaje. Ya no el estudiante que de pronto llegaba al aula, se sentaba y todo lo que decía el docente pues lo reflexionaba, lo memorizaba, ¿no? Era un aprendizaje mecánico ahí.
Ahora no, ahora lo que queremos es que el estudiante produzca su propio aprendizaje, que el estudiante construya su propio aprendizaje. Entonces el docente ahora es un mediador de eso, ¿no? Pero debe tener una visión clara de cómo es que yo tengo que lograr esos aprendizajes. Y ese aprendizaje debe estar pues indicado en función a las competencias que yo deseo lograr. Luego tenemos que se adapta viene a ser habilidades cognitivas, disposiciones afectivas y procedimientos. Entonces aquí estamos hablando de que este saber va a involucrar o movilizar conocimientos, va a involucrar o movilizar habilidades, va a movilizar actitudes y va a movilizar procedimientos para poder lograr esta competencia. Y si no, la competencia no sea solamente con el logro de conocimiento nada más. Entonces, podemos decir, profesor, y se puede lograr competencia si solamente está desarrollando conocimientos. No, para que se dé el logro de competencia yo tengo que lograr conocimientos, capacidades y habilidades y actitudes. Por ejemplo, no lo puedo dar por separado porque no estoy desarrollando competencias ahí. Si se les preguntara a los estudiantes, ¿no?, si el botar un papel en el aula es bueno o es malo, bueno, pues todos los estudiantes dirían, pues es malo, ¿no? Que si botar un papel en el aula es malo, todos marcarían malo. Lo correcto sería pues que ese papel lo puedan ubicar pues en un tacho de basura, ¿no?, o en un recipiente donde se guarden ahí las cosas que nos están necesitando, ¿no? En este caso pues un papel no lo tendría que botar pues en el aula, sino en un recipiente, ¿no?, o un tacho de basura. Entonces, ¿eso lo conocen los estudiantes? Sí, todos lo conocen, ¿no? Yo les pregunto a los de tercer grado, los cuarto grados, eso, y todos me marcarían, no, que es malo botar. Pero efectivamente lo hace. No. ¿Por qué no lo hace? Porque no hay una conexión ahí entre lo que yo sé y la actitud, el procedimiento, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque actitud, yo tengo que saber que eso es malo, pero tengo que hacerlo. Ahí está la ejecución de lo que yo conozco. Si yo solamente me quedo en conocimiento nada más, recepciono esa información, pero no modifico una actuación, no modifico una realidad, no reflejo en una realidad. Pero ahora, si yo de pronto sé que eso es malo y además de que sé que es malo, cojo el papel y voy y lo dejo en la basura, ¿no?, entonces ya estoy movilizando ese tipo de conocimiento que tengo con mis actitudes, con mis procedimientos. Y al movilizar eso se convierte en una competencia. Entonces significa que el estudiante está logrando esa competencia. Eso es lo que queremos. Es que la competencia, aunque es la unión de conocimiento, de habilidades, de actitudes, si yo solamente tengo conocimiento, no estoy logrando una competencia. Yo tengo que movilizar los tres. Cuando yo movilizo los tres, las actitudes, los conocimientos, las habilidades, entonces estoy logrando ya una competencia. Estoy cambiando una realidad y estoy actuando frente a una realidad. Estoy logrando un propósito y estoy resolviendo una situación. Esa es competencia. Ya no se puede dar solamente por una parte. Competencia es integrado, es movilizar todos estos elementos para poder lograr esa competencia, que involucra habilidades socioemocionales, principios éticos, conocimiento, una respuesta pertinente y efectiva frente a un desafío. Entonces a mí se me presenta un desafío. En las sesiones de aprendizaje no tengo diversas situaciones problemáticas, ¿no? Estas situaciones problemáticas deben ser un reto, un desafío para el estudiante, algo que yo no conozco, algo que de pronto no sé, pero algo que voy a saberlo, que voy a encontrar esa respuesta y que eso me va a permitir cambiar una realidad. Una competencia es más que conocimiento y habilidades, implica la capacidad de responder a demandas complejas utilizando y movilizando recursos psicosociales, incluyendo habilidades, actitudes y contextos particulares. Entonces yo les indicaba ahí que no es solamente conocimientos y habilidades, competencias, sino ya responde a una actuación, a una movilización de esos recursos. Cuando yo les indicaba que el estudiante de pronto conocía de que el botar un papel al suelo era malo, ¿no?, también lo tenía que aplicar y tenía que actuar. Y si yo tengo un papel, en vez de botarlo al suelo, bueno, pues lo guardo
si no tengo un tacho de basura, o si no voy y lo ubico el tacho de basura y coloco el papel ahí. Entonces ya implica movilizar otros recursos. Esos recursos vienen a ser las habilidades, vienen a ser las actitudes, y frente a una situación o un contexto real. Yo no podría decir, por ejemplo, imaginamos que estamos en una realidad y que ustedes tienen un papel que no lo van a utilizar, ¿qué harían? Entonces el estudiante va a responder, lo voy y lo bota a la basura. No, no, sino hay que darle un hecho real, una situación real. ¿Ya? Por eso tiene que ser frente a un contexto, para que esa situación problemática, para que esa competencia que yo deseo lograr la pueda verificar, la pueda evaluar, ¿no? Y eso se evalúa pues en un contexto, cuando yo le doy funcionalidades y conocimientos. Entonces, en función a ello tenemos que las competencias involucran habilidades, que las competencias involucran conocimientos, que las competencias involucran actitudes, ¿no? Y que todo responde para un logro, para un propósito, para una solución. Cuando movilice yo los conocimientos, las habilidades y las actitudes, estaremos hablando pues de competencia. Ese estudiante es competente. Entonces, todo estudiante quiere desarrollar competencias, lo que significa mejorar o desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, los resultados deben darse en un contexto determinado. ¿Ya? Yo involucro acá conocimientos, involucro actitudes, involucro habilidades. Cuando yo genere esa movilización de estos conocimientos, cuando yo genere que esos conocimientos me permiten evidenciarlo mediante el desempeño de algunas actitudes, de algunas habilidades, entonces yo estoy hablando de una competencia. Cuando yo verifique que mi estudiante no solamente está obteniendo el conocimiento, sino que además del conocimiento está desarrollando sus actitudes, está desarrollando sus habilidades, entonces estaremos hablando que ese estudiante está logrando una competencia, ¿no? La capacidad de movilizar recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones. Las competencias no son en sí mismos conocimientos, habilidades o actitudes. Aunque movilizan, integran, orquestan tales recursos, además de que el ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales complejas, sostenidas por esquemas de pensamiento, los cuales permiten determinado realizar más o menos modo eficaz una acción relativamente adaptada a una situación. Entonces, como les indicaba, no es solamente decir, yo no puedo decir que ese estudiante está logrando la competencia porque me evidencia pues el logro o el aprendizaje de conocimientos. No podría decir que ese estudiante está logrando competencia porque me demuestra sus habilidades. No podría decir que ese estudiante está logrando la competencia porque puede evidenciar en ellos el logro de sus actitudes, la responsabilidad, el respeto, la solidaridad. No, yo indico que ese estudiante está logrando cuando movilizan estos tres, cuando una movilización o una integración de estos tres frente a una situación real, entonces yo estaré diciendo que ese estudiante está logrando competencias. Es por eso que ahora las competencias se evalúan con aprendizaje situado, ¿no? Una de los instrumentos pertinentes para evaluar este tipo de competencias que ahora queremos son las rúbricas. Las rúbricas me permiten determinar pues aprendizaje situado. Si tal estudiante pudo lograr resolver una situación problemática, si el estudiante planteó la situación problemática, si el estudiante dio las alternativas a la situación problemática y si el estudiante seleccionó la alternativa correcta, ¿no?, para lograr esa situación problemática. Entonces ahí tenemos aprendizajes situados, ¿no? Y eso es lo que me permite lograr, ¿no?, o evidenciar pues los desempeños de los estudiantes frente a lo que yo les estoy indicando, ¿no? Es el logro de estas competencias. Entonces ahí recién estaremos hablando de que el estudiante está logrando las competencias cuando plantea la situación, plantea las opciones, las soluciones,
plantea las alternativas, cuáles serían las alternativas, las correctas, no argumenta y evalúa cada una de ellas y selecciona mediante una toma de decisiones la pertinente. Entonces, y ese vendría puede ser el logro de esa competencia, el logro de ese resultado, el logro de lo que yo he previsto, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando, pues, de competencia, ¿no? Y la única forma de evidenciar esa competencia es mediante estos aprendizajes situados, ¿no? Que vendría a ser, pues, una rúbrica. Entonces, los conocimientos, para que quede claro, más las habilidades, más las actitudes, y todos en función a los principios y valores, entonces estamos hablando de logro de competencias. Cuando exista uno de ellos nada más, no estaremos hablando de competencias. Si existe conocimiento, solamente el estudiante sabe cómo hacerlo, nada más es conocimiento, nada más, no es una competencia. Si vemos habilidades, tampoco. Si vemos actitudes, tampoco. Tendríamos que ver los tres, la interacción de los tres elementos principales para recién hablar del logro de esas competencias. Los tipos de competencias, estuvimos viendo que existen tres tipos de competencias, ¿no? Principalmente estamos siempre hablando de dos tipos nada más de competencias, pero realmente existen tres tipos de competencias. Si tomamos la imagen del árbol para hacer una comparación, el árbol podemos ver que tiene su raíz, que tiene su tronco y tiene sus ramas, ¿no? Entonces podemos hablar de competencias raíces, también llamadas competencias tronco y competencias ramas. En algunos países, ¿no? Así la han determinado, la competencia raíz, cuáles son las competencias raíz, cuáles son las competencias tronco y cuáles son las competencias ramas. Las competencias raíz también son llamadas competencias genéricas. Son aquellas que dan soporte para lograr los aprendizajes. Son aquellas que necesito tener presente para lograr el aprendizaje. Y con estas competencias genéricas recién yo puedo aprender, ¿no? Asimilar, ¿no? Adquirir esas competencias disciplinares que están en función a las áreas o disciplinas. Y luego con estas competencias disciplinares yo recién puedo lograr unas competencias profesionales. Entonces, lo que queremos lograr nosotros en los estudiantes son estas dos primeras competencias, ¿no? Las competencias genéricas principalmente, ¿no? Y luego las competencias disciplinares, para posteriormente, cuando terminen la educación básica regular, bueno, pues puedan llegar a obtener las competencias profesionales. Entonces, los tipos de competencias, como les indicaba, tenemos las competencias raíz, las competencias tronco o las competencias ramas. Las competencias raíz, que también llamadas competencias genéricas, las competencias tronco, también llamadas competencias disciplinares, y las competencias ramas profesionales. Las competencias genéricas son para toda la vida, dice, por ejemplo, la autonomía. Es una competencia genérica que yo la necesito para poder lograr una disciplinaria y posteriormente pasar a una profesional. La asertividad es una competencia genérica que yo necesito para poder pasar a disciplinares, para poder pasar a las profesionales, ¿no? La resolución de problemas, ¿no? Es una competencia que yo necesito para lograr la disciplinaria y para lograr la profesional. Entonces, las genéricas son aquellas que van a estar presentes durante toda mi vida y que necesito para poder desarrollar las otras competencias. Las disciplinares, dice, son necesarias para cualquier trayectoria académico laboral, también llamadas técnicas también, y las profesionales son especiales para una determinada función o función opuesta. Entonces, hay variedad de conocimientos que tiene el abogado que no la tiene el ingeniero, ¿no? Que tiene el ingeniero y que no la tiene el abogado. Entonces, son específicas para su profesión, son específicas para que ellos actúen frente a la función que tienen que desempeñar. En cambio, las técnicas son otras también, dicen, ¿no? Están en función a la trayectoria académica o laboral. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas, ¿ya?
Por ejemplo, aquí tenemos las competencias genéricas, ¿no? Aquí están plasmadas algunas de las competencias genéricas, entre ellas tenemos la participación con una convivencia cívica y ética. ¿Qué vemos aquí? Aquí tenemos algunas competencias en función a esto, dice, contribuye al desarrollo sustentado de manera crítica con actitudes responsables, mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales, participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región y el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra de las competencias es se expresa y comunica, piensa crítica y reflexivamente, aprenda de forma autónoma, se autodetermina y se cuida de sí. Entonces, estas son las competencias genéricas. Yo necesito estas competencias genéricas para recién poder lograr los otros tipos de competencias disciplinares. Si el estudiante aprende de manera autónoma, el estudiante puede lograr el desarrollo de estas competencias. ¿Por qué? Porque ya tiene en su mano las estrategias para poder aprender otro tipo de conocimiento sin necesidad de que exista alguien, que exista un facilitador que guíe esos conocimientos, ¿no? Entonces, hoy día, con los medios de comunicación que tenemos, por ejemplo, tenemos varios estudiantes que llegan a casa, ¿no? Prenden el internet y comienzan a trabajar en el internet, ¿no? Y comienzan a hacer sus proyectos, comienzan a hacer sus tareas, comienzan a hacer sus tópicos, comienzan a hacer sus simulaciones, ¿no? Entonces, en función a ellos, no necesitan de nadie más, ¿no? Para trabajarlo, salvo cuando vean complicado lo que están haciendo, entonces recién acuden a la del padre, de un familiar o del mismo profesor. Pero ellos son autónomos, ellos buscan cómo resolver la situación, logran el propósito con lo que ya conocen, con las actitudes que ellos tienen. Pero otro tipo de estudiantes, por ejemplo, que no tenga este tipo de competencias básicas, ¿no? Necesitará pues que esté alguien a su costado para que lo pueda hacer un proyecto, un tópico, una simulación. Entonces, en los primeros grados se observa pues que los estudiantes son muy dependientes, ¿no? Generalmente está, a veces el papá también actúa mal, los padres de familia, y generan pues en el estudiante esa inseguridad y esa dependencia. Entonces, cuando estos estudiantes terminan su primaria, siempre están que el papá le vea como qué es lo que van a hacer, cómo tienen que hacer la tarea, no entienden, tienen que llamar a papá para que le ayude. Entonces, creamos en eso este tipo de situaciones. Entonces, la función ahí del docente es guiar, dar las estrategias a los padres de familia para que generen este tipo de estudiantes autónomos. Cuando estos estudiantes pasan a nivel secundaria, se evidencia más esa dependencia, ¿no? Tenemos estudiantes que buscan a un profesor de matemáticas, buscan a profesor de comunicación, a profesor de ciencia, a profesor de inglés, ¿no? Y eso no se puede dar. Cuando el estudiante es autónomo, es el gestor de su propio conocimiento, es el que construye su propio conocimiento. Entonces, él va a buscar la forma de cómo aprender. Y cuando él encuentre la forma de cómo aprender, entonces tendrá pues una dimensión gigante para poder aprender las diversas nociones, diversas competencias que les puedo plantear en la vida, y puede pasar pues a lograr esas competencias disciplinarias y posteriormente esas competencias profesionales, ¿no? Entonces, esas son las competencias básicas. Si yo tengo desarrollado este tipo de competencias, sin duda que ese estudiante va a poder luego llegar a alcanzar el otro tipo de competencias que son las disciplinarias, ¿no? Entonces, las competencias disciplinarias son conocimientos, habilidades, actitudes adaptadas en la disciplina en las que tradicionalmente se organizan los conocimientos. Se desarrollan en el contexto de una disciplina y que permite un dominio más profundo de ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos comunicación, aquí tenemos matemática, acá tenemos ciencia, acá tenemos ciudadanía. Entonces, yo cuando tenga esas competencias genéricas, cuando yo conozco esas competencias genéricas, que voy a poder desarrollar o adquirir estas nuevas competencias, ¿no? Si yo soy un aprendizaje autónomo, ya tengo esa competencia, entonces voy a poder lograr los otros tipos de competencias. Si yo me comunico, yo argumento, conjeturo, entonces voy a poder desarrollar el otro tipo de competencias, ¿no? Entonces, las genéricas son aquellas las básicas que yo necesito para poder lograr estas disciplinares. Y una vez que tengo estas competencias disciplinarias, yo puedo lograr pues la competencia profesional.
Ahora sí vamos a hablar de aprendizaje significativo, ¿no? Que está relacionado también a lo que son las competencias. El que nos habla principalmente de este aprendizaje significativo es David Ausubel, ¿no? 1986, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno sabe. Averígüese eso y enséñese consecuentemente. Es una teoría cognitiva y como tal tiene por objeto explicar teóricamente el proceso de aprendizaje. Se preocupa por los procesos de compresión, transformación, almacenamiento y uso de la información envueltos en la cognición. La estructura cognitiva del individuo es un complejo organizado resultante de procesos cognitivos, a través de las cuales adquiere y utiliza el conocimiento. Nuevas ideas e informaciones pueden ser aprendidas y retenidas, en la mayoría en la que los conceptos relevantes o adecuados se incurren claros y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y sirven de anclaje para las nuevas ideas. Entonces, ¿qué nos dice Ausubel? Ausubel dice que en el estudiante pues tiene una estructura cognitiva compleja en el cual desarrolla, dice, ¿no?, diversos procesos cognitivos. Tenemos la memoria, tenemos la percepción, tenemos el pensamiento, el lenguaje, ¿no? Tenemos diversos procesos cognitivos, pero que estos procesos cognitivos ya tienen una estructura básica ya, y que para poder integrar a esa estructura básica, a esos conocimientos que ya tenemos, hay que relacionarlos. Si existe una relación como si fuera algo así como una cadena, ¿no?, enlazar uno con otro, entonces ese aprendizaje nuevo va a estar presente y no se va a quedar en el olvido, no va a pasar al olvido. ¿Por qué? Porque va a haber una relación con el que ya tuvo, ¿no? En cambio, cuando ese aprendizaje nuevo no se sustenta o no se relaciona con esos conocimientos que tenemos en nuestra estructura cognitiva, ¿qué va a pasar? Va a quedar en el aire ese conocimiento, y como va a quedar quizás, no hay una asociación de ese conocimiento, entonces ¿qué va a pasar? Va a pasar luego al olvido. Como no hay un anclaje de este nuevo conocimiento con los que ya tiene el estudiante en su estructura cognitiva, ese conocimiento va a pasar a ser olvidado. Entonces es necesario que ese nuevo conocimiento lo relacionemos con lo que ya tiene el estudiante. Es por eso que en los procesos pedagógicos que se presentan en las sesiones de aprendizaje, uno de ellos es los saberes previos. Es decir, hay que generar en los estudiantes, ¿no?, que ellos puedan evocar esos saberes previos, para que a partir de esos saberes previos yo cree en su estructura cognitiva una relación con los nuevos conocimientos que yo les voy a dar a esos estudiantes. Cuando exista una asociación de lo que ellos ya tienen en su estructura cognitiva con sus nuevos aprendizajes, entonces va a generar esa relación y ya va a generar una asociación ahí, ¿no? Entonces esos aprendizajes no van a pasar al olvido, ¿no? Solamente es necesario recordarlos para poderlos evocar porque están relacionados. Eso es lo que nos dice Ausubel. Entonces, para Ausubel, según su perspectiva, dice: los intereses de los estudiantes, de los aprendizajes, los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante, y el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, ¿no? Entonces, para él es necesario primero el interés de parte del estudiante, ¿no? Es decir, que el estudiante muestre una motivación por lograr esos aprendizajes. Si es que el estudiante no muestra una motivación para lograr ese aprendizaje, entonces no lo va a poder lograr. Así tengamos al docente al frente y que traiga sus estrategias, que traiga sus recursos, no se va a poder lograr. Hay que generar en el estudiante esa motivación por lograr ese aprendizaje. ¿Y cuándo se genera esa motivación en el estudiante? Cuando esos estudiantes son esos aprendizajes se vuelven funcionales. Cuando esos aprendizajes que les podemos dar al estudiante los pueden aplicar a nuevas situaciones, cuando esos aprendizajes que yo les quiera impartir a mis estudiantes, entonces puedan aplicarlo a otros contextos particulares definidos por él,
que estén en su vida diaria. Entonces, cuando genera esa funcionalidad, el estudiante se va a sentir motivado, el estudiante se va a sentir interesado por adquirir esos aprendizajes. Luego, esos aprendizajes van a ser incorporados a su estructura que ellos tienen, pero para incorporar a la estructura que ellos tienen hay que generar primero una relación entre los conocimientos que ellos tienen con los nuevos conocimientos, para luego lograr ese tipo de aprendizaje que deseamos. Para Ausubel, el aprendizaje significativo considera tres condiciones: una significatividad lógica del material, una significatividad psicológica del material y una actitud favorable del estudiante. Lo que hemos venido hablando, ¿no? Si es que el estudiante se siente motivado, si es que el estudiante siente que es necesario aprender lo que ustedes están trabajando, si es que el estudiante construye lo que ustedes están trabajando para lograr ese aprendizaje, si el estudiante ve que eso es aplicable a su vida, entonces estamos hablando de estas tres condiciones, ¿no? La significatividad. Primero vamos a hablar de una significatividad lógica. El material que presenta el maestro al estudiante debe estar organizado para que dé la construcción del conocimiento. Entonces, aquí es algo muy importante, ¿no? Para que el aprendizaje sea significativo, tiene que haber una organización por parte del docente. No podemos llegar a improvisar. Entonces, la parte importante es la planificación. Aquí el docente tiene que lograr planificar sus sesiones de aprendizaje para que una vez que ha planificado esas sesiones de aprendizaje, bueno, pues pueda dar significativa a lo que yo estoy realizando, lo que yo estoy trabajando. Es por eso que uno de los dominios que ahora se le implora al docente que debe lograr es la preparación para los aprendizajes, ¿no? Tenemos 4 dominios que debemos lograr nosotros los docentes: la preparación para los aprendizajes, la enseñanza de estos aprendizajes, luego viene la gestión de manera articulada con los actores de la comunidad de estos aprendizajes, y finalmente viene la profesionalización o ética del docente, ¿no? El desarrollo continuo de las disciplinas que ellos están asumiendo para mejorarlas, ¿no? Pues una actualización de ellas. Por eso estamos hablando aquí de la primera parte, ¿no? La significatividad lógica del material, es decir, la planificación que realiza el docente del material que va a utilizar para organizar su sesión de aprendizaje para lograr esos aprendizajes en los estudiantes. Luego viene una significatividad psicológica del material, es decir, el alumno conecta el nuevo conocimiento con los previos. También debe poseer la memoria a largo plazo, con lo que al contrario se olvidará todo lo poco tiempo. Entonces aquí podemos ver que ya no solamente hay una significación lógica del material, sino que hay una significación psicológica ahora, ¿no? Donde este conocimiento nuevo que yo le voy a dar a ese estudiante, se va a poder relacionarlo con lo que ellos tienen. Y cuando existe esa relación con lo que ellos tienen, entonces estamos hablando de una significatividad del material psicológico. Y una actitud favorable del alumno, ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales actitudinales, entonces el maestro solo puede ser a través de la motivación. Efectivamente, ¿no? Cuando el estudiante se sienta, observa al docente, se pregunta, ¿no? ¿Lo que está haciendo mi profesora, mi profesor, me sirve? Y él da su respuesta: sí es importante, dice. Cuando dice que es importante, entonces va a generar en ellos una motivación. Esa motivación va a permitir en ellos la actitud favorable para poder aprender. Pero si de pronto el estudiante dice: bueno, pues lo que está diciendo mi profesora no me sirve, no conozco, nunca lo aplicaría, ¿para qué se utilizará, no? Entonces, ¿qué va a hacer ahí? No va a poder lograr el aprendizaje. Es necesario entonces tener presente estos 3 requisitos, ¿no? Uno de ellos
es esa actitud favorable del estudiante por lograr esos aprendizajes. Los tipos de aprendizaje significativos de Auer. Para Auer distingue tres tipos de aprendizaje significativo. Primero, un aprendizaje de representación, luego tenemos un aprendizaje de conceptos y finalmente tenemos un aprendizaje de concepción o proposiciones, ¿no? Entonces tenemos aquí tres tipos de aprendizaje para Auer: de representación, de conceptos y de proposiciones. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El primero, el de representación. El individuo atribuye significado a símbolos verbales o escritos mediante la asociación de estos con sus referentes objetivos. Esa es la forma más elemental de aprendizaje y en ella depende los otros dos tipos. Es decir, primero, un aprendizaje de representación. Por ejemplo, si el estudiante sabe la pelota, ¿no? Tiene que aprender, ¿no? el término, en este caso la pelota, entonces generalmente lo puede representar, ¿no? Representa ahí cómo es una pelota y en su estructura cognitiva él tiene seguro qué es esa pelota, ¿no? Y para qué sirve la pelota. No lo va a poder definir, ¿no? ¿Qué es una pelota, no? Pero tiene una representación de lo que es la pelota. Tiene cuáles son sus características, para qué sirve la pelota, cómo la puedo utilizar la pelota, ¿no? Inclusive cómo la podría yo dibujar la pelota. Entonces, primero hace un aprendizaje de representación, ¿ya? Y estos aprendizajes están relacionados con lo que son los símbolos, sus representaciones gráficas de lo que ellos quieren lograr. Luego viene otro aprendizaje que es, una vez que ya se ha dado ese aprendizaje por representación, un aprendizaje de concepto. De cierto modo también un aprendizaje de representaciones, con la diferencia fundamental que ya no se trata de la simple asociación símbolo-objeto, sino símbolo atributos genéricos. Es decir, en este tipo de aprendizaje el sujeto abstrae de la realidad objetiva aquellos atributos comunes a los objetos que les hace pertenecer a una cierta clase. Auer define los conceptos como objetos, acontecimientos, situaciones o propiedades que poseen atributos de criterios comunes y que están diseñados en cualquier cultura dada mediante algún símbolo o signo aceptable. Entonces, luego ya habla aquí de concepto, ¿no? Es decir, cuando yo ya tengo esa representación, yo hago una asociación del símbolo con el objeto. Pero ahora ya en concepto ya una relación del símbolo con los atributos de ese objeto. Entonces cuando yo tengo esos atributos, los voy a poder relacionar con otros similares a ellos y poder dar una concepción de este objeto. Entonces ahí estamos hablando ya de un aprendizaje de conceptos. Y finalmente, para que se debe hacer un aprendizaje de proposiciones, no se trata de asimilar el significado de términos o símbolos aislados, sino de ideas que resultan de una combinación lógica de términos en una sentencia. Por supuesto que no todos podrán tener lugar aprendizajes de una proposición, a menos que los conceptos que ya están intuidos o hayan sido aprendidos previamente, y de ahí que los aprendizajes de representación y conceptos sean básicos para un aprendizaje de proposición. Entonces, para que se dé este aprendizaje de proposiciones según Ausberg, ¿ya? Primero tiene que pasar el de representación, ¿no? Yo atribuyo ahí el símbolo, ¿no? El símbolo con una representación. Luego atribuyo, ¿ya? Este objeto con algunas características o atributos de este, ¿no? Para el de concepto, para poder definir qué es ese objeto. Y finalmente viene el de proposiciones, ¿no? Que es una combinación lógica de términos de sentencia, en el cual una vez que yo tengo ya claros la representación y los conceptos, yo puedo relacionar y generar en ellos proposiciones. Entonces, los aprendizajes significativos, según Auer, están dados mediante tres: un aprendizaje básico de representación llamados, un aprendizaje de conceptos y finalmente pues un aprendizaje por proposición. Ya, tres tipos.
¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje significativo? Produce una retención más duradera de la información, facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo conocimiento o contenido. La nueva información se relaciona con la anterior y es guardada en la memoria a largo plazo. Es activo, pues depende de la asimilación de actividades de aprendizaje por parte del estudiante, y es personal, ya que la significación del aprendizaje depende de los recursos cognitivos del estudiante. Entonces, ¿por qué se tiene que dar ese aprendizaje significativo? En primer lugar, para que sea significativo hay que relacionarlos con la estructura cognitiva que ellos tienen. Una vez que relaciona, me va a permitir que este conocimiento pase pues a largo plazo. Una vez que yo tengo ese aprendizaje a largo plazo, entonces solamente con recordarlo nada más, el estudiante lo va a poder relacionar, porque va a tener la relación de dónde partió esto y dónde partió esto, y comienza a hacer una línea, ¿no? Una línea de esa relación, y va a poder determinar, ¿no?, cuál es lo que le están preguntando acerca de sus aprendizajes. Entonces, la ventaja principal es que esos aprendizajes van a ubicarse en una memoria a largo plazo. Que solamente con evocarla o con recordarla yo puedo precisar efectivamente qué es lo que deseo o qué es lo que quiero lograr en función de esos aprendizajes. Además que debe ser activo, dice. Activo es que el estudiante debe construir esos aprendizajes. Dice, si el docente se para al frente y comienza a que lo relacionen cada uno con sus saberes previos, no lo va a poder hacer. Es el estudiante solo que debe relacionar esos nuevos conocimientos, esos nuevos aprendizajes que el docente le va a entregar con los que ya tienen en su estructura cognitiva. Entonces, como es individual, por eso se llama activo, es decir, que cada uno lo haga. Es decir, el docente no puede ser el aprendizaje para todos, por ejemplo, o mi compañero no puede guiar el aprendizaje que yo tengo que dar. Cada uno tiene que establecer esa relación, ¿ya? Cada uno tiene, este es un aprendizaje nuevo que voy a lograr y lo tengo que relacionar con lo que ya tengo. Entonces ya los voy ubicando, ya sea de manera subordinada, ¿no? Entonces los ubico ahí el nuevo aprendizaje que yo tengo. Una vez que yo ubico el aprendizaje dentro de mi estructura cognitiva que yo poseo, entonces recién yo voy a poder recordarla, y cuando yo lo recuerdo la puedo evocar y precisar efectivamente ese tipo de aprendizaje. Entonces, los tipos de organizadores previos, como estamos hablando acá de saberes previos, los tipos de organizadores previos pueden ser de dos: un expositivo y luego tenemos un comparativo. El expositivo proporciona los inclusores necesarios para integrar la información, y el comparativo puede ponerse en relación con las ideas ya adquiridas. Entonces, podemos ver dos tipos de organizadores: el expositivo y tenemos el comparativo. Vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿ya? Los organizadores comparativos. Su objetivo principal es la activación de esquemas existentes y actuar como evocadores que colocan en la memoria activa lo que el sujeto no reconoce como relevante, apuntando a ideas ancladas y existentes, sean o no específicamente relevantes al material de aprendizaje. De la misma manera, un organizador comparativo puede servir tanto para integrar como para discriminar los conocimientos previos. Entonces, un organizador comparativo nos indica acá. ¿Qué tipo de organizador? Un comparativo. Es decir, que pueda activar los sistemas existentes y poder relacionarlos con los nuevos conocimientos, ¿no? O con los nuevos aprendizajes. Y cuando se relaciona con esos nuevos aprendizajes, entonces estamos hablando de un tipo de organizador previo que es el comparativo. ¿Ya? Aquí el estudiante, este aprendizaje nuevo lo voy a ubicar aquí en mi estructura cognitiva. Primero tengo que ver si es relevante. Sí, efectivamente, entonces ya hay una relación, ya lo conozco, sé algo sobre ello, y acá tengo algo acerca de este nuevo aprendizaje. Entonces yo relaciono esa estructura, cambio mi estructura cognitiva en algunos casos, o asimilo pues los nuevos aprendizajes y los ubico en mi estructura cognitiva que pueda hacer. Luego tenemos los organizadores expositivos.
Los organizadores expositivos se utilizan frecuentemente cuando un nuevo material de estudio es desconocido para el estudiante. Frecuentemente relacionan con lo que el educando ya sabe con el nuevo material y extraño, con el objetivo para hacer que este nuevo material más posible para el educando. Entonces, el expositivo, en el caso del expositivo, el organizador del expositivo, bueno, pues el estudiante no conoce nada, es algo nuevo para ellos, ¿no? No los puede relacionar. O sea, frente a eso, es necesario realizar pues una exposición clara de lo que se tiene o lo que se va a aprender. Entonces pasaría pues a ser un organizador expositivo, a diferencia del otro, del comparativo, que yo voy comparando, pues esto es lo que yo tengo, esto es lo nuevo que tengo que aprender, entonces yo comparo, ya, ¿dónde lo puedo relacionar? Esto se puede relacionar con esto se puede relacionar con esto, y voy y formo una nueva estructura, ¿ya? Añado a esa estructura que ya tengo una nueva estructura. En el caso en el expositivo no, en el expositivo dice yo no tengo esa estructura anterior, es algo nuevo para él, pues va a crear recién esa estructura a partir de lo que trabaje el estudiante, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos, los organizadores comparativos y los organizadores expositivos. Los comparativos cuando ya existe ya algo acerca del nuevo aprendizaje, y en el caso en los positivos no existe. Aprendizaje significativo o aprendizaje mecánico. Vamos a comparar entre estos dos, ¿no? El aprendizaje significativo, cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario o sustanciales con lo que el alumno ya conoce o lo que el alumno ya sabe. Su relación sustancial y no arbitraria se deben entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente, específicamente relevante de la escritura cognitiva del alumno, con una imagen, un símbolo, ya significado, un concepto, una proposición, ¿no? Entonces, para que sea ese aprendizaje significativo, cuando existe una relación de ese nuevo conocimiento que yo tengo con lo que yo tengo en mi estructura cognitiva. Entonces, genero una nueva relación de ese conocimiento con estos nuevos a los que ya existen ahí, y recién voy a generar pues un aprendizaje significativo, ¿ya? Entonces, claro, el aprendizaje significativo significa que debe partir de lo que ya conoce el estudiante, para que una vez que ya conoce el estudiante su estructura cognitiva, que se tenga, puede relacionarlos con los nuevos. Entonces, cuando se relaciona, existe una asociación entre lo que existe ahí y estos nuevos conocimientos, entonces estaremos hablando de un aprendizaje significativo. Luego viene un aprendizaje mecánico. Dice, el aprendizaje mecánico no se da en un vacío cognitivo, puesto que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una interacción como el del aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico puede ser necesario en algunos casos, por ejemplo, en la fase inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen conceptos relevantes en los cuales puedan interactuar. En todos los casos el aprendizaje significativo debe ser preferido, pues en este factor la adquisición es resultado de la repetición de la transmisión. Entonces, en el caso del aprendizaje mecánico, ya existe un vacío cognitivo ahí. El estudiante no tiene esa estructura cognitiva. Como no tiene la estructura cognitiva acerca de ese nuevo aprendizaje, entonces no lo puede relacionar, es como si fuera un aprendizaje nuevo, ¿no? Entonces, cuando ese aprendizaje nuevo, el estudiante pues lo incluye, ¿no?, a su nueva estructura, que dio ya a su nueva estructura, y recién se podría hablar pues de un aprendizaje nuevo, ¿ya? Entonces este es el tipo de aprendizaje mecánico. Según Auber, entonces habla de un aprendizaje significativo cuando hay una relación entre los conocimientos que ellos tienen con los nuevos aprendizajes que ellos van a lograr. Entonces relacionan estos aprendizajes existentes con estos aprendizajes nuevos que van a lograr, y se va a generar una nueva estructura, que esa estructura puede cambiar, puede modificar, puede ampliar esa estructura. Y una vez que ya tengo esa estructura, ¿ya?, entonces estaremos diciendo que existió pues un aprendizaje significativo. En cambio el mecánico no, dice que no existe, dice una relación con esos conocimientos que ya posee, pero que es necesario ese conocimiento para lograr los nuevos. Entonces ahí estamos generando un aprendizaje mecánico, ya. Entonces aquí no existe una relación entre los conocimientos que ellos tienen con los nuevos aprendizajes. Luego tenemos los principios. Ya vamos a hablar de los principios que nos habla el aprendizaje significativo. Ya. 1. La asimilación.
Es un proceso en el que las ideas o conocimientos previos se modifican y desarrollan, tornándose cada vez más diferenciados por lo que se adquieren nuevos significados. Entonces, el término de aprendizaje significativo nace parte de esto, ¿no? Que ahora se quieren nuevos significados. Y efectivamente, la asimilación es un proceso. ¿Ya dónde se da ese proceso? Pues en nuestras capacidades, ¿no? En nuestras estructuras cognitivas que ya tenemos. Entonces, significa que yo voy a relacionar, ¿no?, los conocimientos que yo tengo con los nuevos aprendizajes que voy a lograr. Cuando existe esa relación, estamos hablando de un proceso de asimilación. Yo relaciono y estoy asimilando esos nuevos aprendizajes a los que ya tengo. En algunos casos pueden modificar los que ya tengo ya, ¿no? Como he tenido nuevos aprendizajes, puedo ir modificando los que, o en algunos otros casos los puedo integrar nada más. Ese es el principio de asimilación. Ahora, para que se dé la asimilación está en función a tres modalidades. Un aprendizaje subordinado, un aprendizaje supraordenado y un aprendizaje combinatorio. Entonces, para que se dé la asimilación que nos hable Ausubel, están en función a tres modalidades: subordinado, supraordenado y un aprendizaje combinatorio, ¿no? Entonces, en el subordinado, yo tengo ya una estructura cognitiva y le voy a agregar nuevos aprendizajes a esta estructura cognitiva. En el supraordenado, estos aprendizajes están por encima de esa estructura cognitiva, entonces voy a agregarle también a esta estructura cognitiva, pero está en otro nivel mayor superior. Y el combinatorio, cuando existen ese tipo de relaciones. Vamos a explicar cada uno de ellos. Cuando es un aprendizaje subordinado, cuando las nuevas ideas o conceptos son relacionadas subordinadamente con las ideas relevantes previas de mayor nivel de abstracción. Esto puede ser derivado cuando una nueva información presenta un ejemplo específico de los conceptos ya existentes y correlativos, cuando nuevos conocimientos como una extensión colaborativa o cualificación de esto. Entonces, por ejemplo, el subordinado, yo ya tengo aquí una estructura cognitiva, y esa estructura cognitiva ya indica pues una idea principal, indica ideas secundarias, pero ahora este nuevo aprendizaje yo lo voy a agregar a esa estructura cognitiva y voy a comenzar a relacionarlo con los aprendizajes que ellos han tenido. Entonces, pero estos nuevos aprendizajes son aprendizajes derivados, se podría decir, ¿no? Entonces, si tenemos nosotros conocemos, a ver, ¿cómo le explicamos esto? Un mapa mental. Tenemos un mapa mental. Entonces, el mapa mental está en función a tres niveles, ¿no? El nivel 1, donde las ramificaciones son mucho más gruesas, ¿no? Un nivel 2, y las letras son grandes. Un nivel 2, las ramificaciones son más, no son tan gruesas, ¿no? El tamaño de letra es más pequeña, ¿ya? Y un tercer nivel, ¿ya?, donde es mucho más pequeño y que derivan de estas, ¿no? Entonces, yo tengo claro, por ejemplo, que son los mapas cognitivos. Yo ya sé que son mapas cognitivos y puedo colocar ahí el mapa conceptual, ¿no? Pero a estos mapas cognitivos, yo le puedo agregar nuevos mapas. Entonces, yo aprendo aquí, yo ya sé. Aquí los mapas cognitivos en un mapa conceptual. Yo ya conozco el mapa conceptual. Pero a esa estructura que yo tengo le voy a agregar nuevas. Y entonces esta nueva, por ejemplo, sería un mapa mental. Entonces, mira, ve, yo ya tengo acá un mapa cognitivo y sé que ese mapa cognitivo sale el mapa conceptual. Pero aparte, sé que acá hay otro mapa nuevo, ¿no? Que es el mapa mental. Ya, ese mapa cognitivo, de ese mapa van a salir mapas. Pero además también tenemos el mapa telaraña. También le agrego ese mapa telaraña, ¿no? Entonces, eso significa que dice que yo ya tengo mi estructura organizada aquí ya, pero que esa estructura organizada que yo tengo, yo le puedo agregar nuevos aprendizajes, y que esos aprendizajes lo que se van a hacer es
integrarse a los que yo ya conozco. Yo ya tengo mi estructura, ya sé los mapas cognitivos, el mapa conceptual, pero también tengo nuevos mapas, ¿no? Un mapa mental, un mapa semántico, un mapa telaraña, ¿no? Un mapa tipo sol. Entonces, un mapa concéntrico, le voy agregando a lo que yo ya conozco, ya yo no voy a modificar ahí mi estructura cognitiva, ¿no? Ya no voy a modificar mi estructura, sino que voy a agregarle nuevas cosas de mi estructura cognitiva. Es un aprendizaje subordinado, ¿ya? Cuando esos aprendizajes que yo conozco, ya estos aprendizajes que yo sé, ellas forman una estructura cognitiva, yo le voy a agregar esos nuevos aprendizajes. Y que se va a ir acomodando esa estructura cognitiva que yo tengo. Es un aprendizaje subordinado. Luego tenemos un supraordenado. Supone que los conceptos existentes en la estructura cognitiva son de menor nivel de generalidad, abstracción e inclusividad de los nuevos por aprender. Entonces, yo ya tengo mi estructura cognitiva, yo sé que tenemos los mapas cognitivos, y los mapas cognitivos yo conocía el mapa conceptual y le agregué en el subordinado pues el mapa telaraña, el mapa mental, el mapa conceptual. El mapa conceptual yo lo tenía y además le he agregado también un mapa semántico, ¿no? Pero aquí es lo contrario, dice. Yo tengo esa estructura, pero además digo, ¿pero de dónde salió ese mapa esos mapas cognitivos? Ya, entonces tengo un aprendizaje, mira, aquí tenemos los organizadores de información, ¿no? Y esos organizadores de información involucran esos mapas cognitivos, involucra esquemas, involucra redes. Ya. Entonces, a mi estructura que yo ya tengo le voy a agregar, pues dice, un aprendizaje o un concepto, a esos conceptos existentes de estructura que yo tengo, uno de mayor nivel. Entonces, a esa estructura que yo elaboré, que diseñé un mapa cognitivo, mi mapa semántico, mi mapa conceptual, mi mapa telaraña, mi mapa conceptual, telaraña, mental. Entonces, ahora digo, ¿de dónde salieron estos mapas? Ya, aquí tengo el aprendizaje que esos mapas vienen de unos que se llaman organizadores, que son mucho más grandes que ellos, ¿no? Y esos organizadores dicen que están los mapas cognitivos, a esos organizadores están los esquemas, de esos organizadores están las redes. Ya. Entonces, un aprendizaje supraordenado. ¿Ya? Un aprendizaje supraordenado. A eso se le llaman aprendizaje supraordenado. El nivel de generalidad es mucho mayor, dicen a los que yo ya tengo, a los que yo he tenido aquí en mi estructura cognitiva, es mucho mayor y que se van integrando para formar un todo, un sistema. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un aprendizaje supraordenado. Y luego tenemos el aprendizaje combinatorio, ya. Hemos hablado de dos tipos de aprendizaje, ¿no? El supraordenado y el subordinado, ¿no? El subordinado es cuando se van agregando, dice, se van agregando a las estructuras que tengo, le voy agregando más cosas. El supraordenado no. A la estructura que yo tengo le voy agregando, pero unos que tienen mayores niveles, ¿no? Y voy armando ahí un sistema. Y en el caso del aprendizaje combinatorio, dice, cuando la nueva información no se puede relacionar de manera subordinada o supraordenada con ideas relevantes específicas preexistentes en la estructura cognitiva, sino con ideas generales. Es como si la nueva información fuera potencialmente significativa con toda la estructura cognitiva, ¿no? En el caso del aprendizaje combinatorio, en el aprendizaje combinatorio, nos indican aquí que no hay, dice, no se puede relacionar con la subordinada y con la supra, ¿no? Es decir, que no tengo nada con qué relacionar ese aprendizaje, no con mi estructura cognitiva, pero sí con algunas ideas generales. ¿Recuerdan cuando hablamos de representación? Yo tengo ideas de representación y ideas por concepción y por proposiciones, ¿no? Entonces, voy a estas generales y elaboro una nueva estructura ahí, y voy agregando esa nueva estructura.
¿Ya? Entonces el aprendizaje combinatorio no existe. No existe conocimientos acerca de ese nuevo aprendizaje. Como si fuera un aprendizaje nuevo. Entonces no existe una estructura o un esquema de ese nuevo aprendizaje. Entonces eso, cuando no existe, entonces a ese nuevo aprendizaje lo voy a relacionar pero con ideas generales, con esas representaciones, con esas suposiciones, con esos conceptos que tenemos, y a partir de ello voy a elaborar una nueva estructura cognitiva que tengo. ¿Ya? Es un aprendizaje combinatorio. Entonces tenemos tres tipos de aprendizaje según Maurer: un aprendizaje subordinado, supraordinado y un combinatorio. Y luego viene una asimilación obliteradora, ¿no? Que también nos habla Auder de este tipo de asimilación. Vamos a ver qué tipo de asimilación es. Dice: ocurre inmediatamente después de producirse el aprendizaje significativo. En esta etapa las nuevas ideas se vuelven espontáneas y progresivamente menos disociables de los subfunctores. Es necesario mencionar que la asimilación oblitaria sacrifica un cierto volumen de información detallada y específica de cualquier cuerpo de conocimiento. A partir del aprendizaje significativo se explica el olvido, dice, que se produce cuando las nuevas ideas o conceptos no pueden ser disasociadas con las nuevas ideas que ya han sido, entonces pasarían a olvido. Entonces, aquí en este tipo de asimilación dice que hay un cambio ya, un cambio en esta estructura cognitiva, ¿no? Entonces, no hay un cambio porque se le ha agregado a esa estructura cognitiva nuevos aprendizajes, o porque se ha integrado esa estructura cognitiva pues aprendizajes de mayor nivel, o porque de pronto tenemos unos nuevos conocimientos que no tenemos en esa estructura cognitiva, sino que a esa estructura cognitiva la voy a cambiar, se va a hacer un cambio. Lo que yo conocía lo podemos cambiar, ¿no? Entonces, ahí se está aplicando pues este tipo de asimilaciones. Cuando lo que yo conocía lo voy cambiando, lo voy modificando en función a mi nueva estructura. Entonces, yo sabía algo referente a esto, pues la voy a ir cambiando, lo voy a ir modificando y lo voy agregando. Esto de aquí, que yo lo sabía, yo lo conocía, lo puedo ir descartando y le voy agregando ese nuevo conocimiento que va a ir reemplazando esa estructura cognitiva que yo tengo. ¿Ya? Entonces, ese es el otro tipo de asimilación oblitaria, ¿no? Que sacrifica cierto volumen de información detallada que especifica cualquier tipo de conocimiento que yo tenga para a partir de ese pues entregar pues o posicionar una nueva estructura. ¿Ya? Voy a cambiar mi estructura cognitiva que yo tengo en función de estos nuevos aprendizajes. Ya no le voy a agregar, ya no lo voy a integrar, ya no va a generar un sistema, yo no voy a hacer pues una aislada a partir de lo que ya conozco o ideas generales, sino que esa estructura que yo tengo la voy a modificar o la voy a ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, nosotros decíamos que ver televisión era malo, ¿no? Es decir, siempre hemos dicho a los padres de familia que evitemos que los estudiantes estén frente al televisor 2, 3 horas de manera continua todos los días, ¿no? Porque era malo. Esto todos lo sabemos, todos lo conocemos, ¿no? Pero luego, según las investigaciones ya dadas, nos indican que efectivamente, pues, ¿no? Que el ver televisión 2 a 3 horas perjudica las habilidades de los estudiantes, ¿no? Y los procesos cognitivos que ellos tienen se van a ver alterados. Los niveles de concentración, los niveles de atención de los estudiantes van a disminuir cuando uno de ellos está frente al televisor 2 o 3 horas diariamente, ¿no? Entonces ya hay un conocimiento ya, es decir, yo sabía que era malo y ahí nomás me quedaba, ¿no? Yo sabía que eso era malo, es decir, ver televisión 1, 2 o 3 horas de manera continua todos los días era malo, pero ahora lo voy a modificar, lo voy a cambiar, ¿no? Es decir, ahora indico que el ver televisión es malo. ¿Por qué? Porque perjudica esas habilidades de los estudiantes. Y está demostrado
que disminuye los niveles de atención, los niveles de concentración, los niveles cuando están frente al televisor 2 o 3 horas. Es por eso que tenemos estudiantes que cuando están frente al televisor, el papá o la mamá les llama, ¿no? Juan, y el estudiante se perdió, pues no chucha, ¿no? No es que no le quiera hacer caso a la mamá, o no es que le quiera hacer caso al papá, sino que sus niveles de atención ya no permite que se pueda escuchar lo que está alrededor de él, y solamente está en función, ¿no? Su atención, su nivel de atención solamente está plasmado a ver el televisor, ¿no? Y lo que sucede a los costados, lo que escuche en los costados, no lo va a poder percibir, no va a poder aquí, no va a poder procesar. Entonces, ahí está observándose, ¿no? Que se disminuye. Entonces, yo he cambiado mi esquema que yo tenía por esto y lo he reemplazado por estos nuevos, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de otro tipo, ¿no? Cuando se sacrifica o cuando se retira, dice cierta información que yo tengo, cierta información por unos nuevos, ingreso una nueva información y voy a crear una nueva estructura cognitiva. Bueno, pues profesores, pues hasta aquí hemos hablado todo lo que son por competencias y por aprendizaje significativo basada pues en la teoría de Auger, ¿no? Y hemos visto aquí varios tipos de organizadores previos, hemos visto cuáles son las condiciones para que el aprendizaje significativo y cómo se da este tipo de aprendizaje y cuál es la forma de asimilación de este tipo de aprendizaje también, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos a pasar a lo que es algunas preguntas de casuística en función a los temas que hemos visto hoy día. Ahora sí voy a necesitar su participación de todos, ¿ya? La participación de todos para poder responder a este tipo de interrogantes, ¿no? Que se están planteando. Algunas son de manera literal, otras son tipo casuística, ¿sí? Entonces, por favor, necesito que me confirmen el audio. Me confirmen el audio. A ver, muy buenas noches. Me confirman el audio para dar inicio, ¿no? A responder algunas preguntas relacionadas a competencias de aprendizaje significativo para poder que quede claro, ¿no? Que quede claro qué son competencias, qué son aprendizajes significativos, cuáles son los tipos de organizadores previos que tenemos al frente, ¿ya? Entonces, necesito que me confirmen, por favor. Ofelia, si me podrías confirmar, Sergio, Isabel, el audio está todo correcto para dar inicio, ¿no? Raúl ya nos dice, Abel ya nos confirmó, Jennifer muy bien, muchísimas gracias Jennifer, muchas gracias Isabel. Raúl ya nos dio una respuesta aquí, Sergio también, y Oscar, muchas gracias para buenas noches Ofelia. Buenas noches Griselda. Bueno, pues Flora también nos indica ya la respuesta correcta, y él nos dice que está todo ok, Tate también nos dice que está todo ok, Irene nos dice que está todo ok en el audio, muy bien el audio, Sergio también, muy bien. La imagen se te corta, sí, bueno, pues la imagen a veces se corta es la señal del internet, ¿no? Cuando la banda ancha del internet no es suficiente, entonces a veces no solamente se corta la imagen, sino también se corta el audio, ¿no? Por eso suena entrecortado, ¿no? Por eso es por el internet, ¿ya? Muy bien, todo perfecto. Entonces Angelita nos dice que la A, Sergio nos dice que la B, Lisette también nos dice que la B, Angelita nos indica que la C, Rosario, muy buenas noches, Rosario, hola, ¿cómo está? Entonces pasamos pues a las preguntas, a las respuestas en función a ellas. Ya dice, 1. Las características que se espera que tengan los ciudadanos al concluir la educación básica se expresan en conjunto de valores, competencias, capacidades o propósitos. A ver. Sí, nos indica ahí que está entre medio cortado el audio, ¿no? Como te decía, era por el problema de la banda ancha. A veces el internet no llega completamente, y generalmente cuando es audio es así, no es necesario pues tener pues una buena señal para que pueda llegar correctamente, o los megas que tenga, ¿ya? Pero bueno, pues vamos a continuar. Oscar nos dice que es la B,
Isabel nos dice que la A, Milton nos dice que la B, Griselda la B, tiene la B. Las características que se esperan que tengan los estudiantes al construir la educación básica se expresan en un conjunto de competencias, ¿ya? Se expresan en un conjunto de competencias. Es por eso que ahora lo que se quiere lograr son las competencias, ¿no? Y que los estudiantes sean resolutivos, que los estudiantes sean críticos, que los estudiantes sean reflexivos, que los estudiantes puedan lograr propósitos definidos, que los estudiantes puedan resolver situaciones problemáticas precisas y que puedan dar funcionalidad a esos aprendizajes. Entonces estaremos hablando de competencia, es una de las características que se quieren lograr. Que cuando el estudiante es competente, significa que ha desarrollado diversas habilidades, diversos conocimientos, que ha podido movilizar estos conocimientos, estas habilidades, estas actitudes para lograr esas competencias, para lograr solucionar esa problemática o para lograr llegar a un propósito determinado. Entonces, estamos hablando de competencia. La alternativa es la B. Pasamos a la número 2. La secuencia de acciones y procedimientos que se eligen de manera reflexiva, consciente e intencional para generar condiciones que favorezcan aprendizaje y el desarrollo de procesos mentales es una estrategia, es un método, es un procedimiento, es un logro de aprendizaje. A ver. ¿Cuál es? Irineo dice que la A, Abel también nos dice que la A. A ver, Flora también dice que la A, Marta dice que la A, Katia dice que la A, Sergio la A, Milton la A, Bonnie también nos indican que la A. Leslie también nos dice que la A, efectivamente, cuando es un conjunto de acciones, procedimientos que se eligen de manera reflexiva, consciente e intencional, yo estoy dando ya una intención para lograr eso, estamos hablando de una estrategia. La estrategia que utiliza el docente para lograr esos aprendizajes, ¿no? Esa estrategia son acciones que involucran procedimientos y que son seleccionados de manera reflexiva, ¿no? A las capacidades que tienen los estudiantes, a las habilidades que tienen los estudiantes, pero la estrategia está en función a ellos, ¿ya? Es por eso que se elige de manera reflexiva y consciente y tiene una intención. Entonces estaremos hablando de estrategias. Entonces pasamos a la número 3. Si se busca una educación y axiológica o se educa en valores. A ver. Jennifer nos dice que la C, Rosario nos dice que también la C, Isabel también la C, Ofelia también. Fanny nos dice que la D, que tenga buena conducta. Sergio dice que la D también, que tenga buena conducta. Oscar nos dice que la C. Marta la C, Griselda la C, Angelita la C. A ver. Irineo también nos dice que la C, Carmen también nos dice que la C. Muy bien. Entonces creo que es correcto, ¿no? Yo cuando les hablaba de uno de los pilares donde nace este tipo de término que es competencia, ¿ya? Lo vincularon inicialmente con lo que es la parte administrativa, la parte de organización en las instituciones. Entonces ya pasó a la parte educativa y cambia esa concepción que Delors nos habló pues de estos 4 pilares, y en uno de esos 4 pilares evocaba el aprender a aprender,
¿no? Ahora se está hablando de gestión de los aprendizajes, donde el estudiante sea autónomo en su aprendizaje, donde el estudiante sea asertivo, donde el estudiante sea resolutivo. Entonces, esas son los aprendizajes básicos que necesitamos tener todos para generar esos aprendizajes disciplinarios, ¿no? Que hablamos también de 3 tipos, ¿no? Y luego que tenían los profesionales. Entonces, la única forma de poder lograr eso es mediante el aprender a aprender, ¿no? Cuando el estudiante logre y gestione sus propios aprendizajes, que es lo que queremos hoy día, entonces estamos logrando ese aprender a aprender, ¿no? Antes, cuando apareció el constructivismo, donde se indicaba, bueno, pues pero si son bastantes conocimientos que tiene que aprender el estudiante, ¿no? Son bastantes cosas, bastantes aprendizajes. ¿Cómo lo va a lograr si solamente estamos por ciertos tiempos? Sí, tenemos que hacer una motivación, tenemos que hacer saberes previos, tenemos que hacer un seguimiento, una evaluación. ¿Y cómo se van a lograr todos estos aprendizajes, no? Si no estoy diciendo, pero eran tantos aprendizajes, ¿por qué? Lo que queremos es lo básico nada más. Cuando el estudiante se vuelve autónomo, cuando el estudiante se gestiona su propio aprendizaje, tú les puedes entregar pues que ellos investiguen, que ellos simulen, que hagan un tópico, que hagan un proyecto, que hagan un taller, y van a poder en esas herramientas metodológicas van a poder lograr esos aprendizajes que quizás no se podrían completar pues en la escuela. ¿Ya? Entonces es necesario pues el aprender a aprender. Pasamos a la siguiente pregunta. Señala que para que se produzca un aprendizaje significativo se debe tener en cuenta la organización jerárquica de la estructura cognitiva. Esto señala, ¿no? La teoría conductista, la teoría cognitiva, la teoría del conductismo clásico, la teoría del conductismo instrumental. A ver. Flora no dice que la ve, Isabel también no dice que la ve, Lima también no dice que la ve, Raúl también no dice que la ve, Oscar dice, también no dicen que la ve, Bonnie, Viviana, muy bien, Flora, Jennifer también no dice que la ve. Efectivamente, esto es la teoría cognitiva, ¿no? La teoría cognitiva señala, ¿no? Que para que se produzca un aprendizaje significativo debe tener en cuenta la organización jerárquica de la estructura cognitiva. ¿Qué es lo que tiene el estudiante? Y a partir de esta estructura cognitiva, bueno, pues enlazar los nuevos conocimientos. Muy bien, felicitaciones para todos los que han seleccionado la alternativa B. Entonces estamos hablando, si nos preguntan en el examen, ¿qué tipo de teoría? La teoría cognitiva, ¿no? La teoría cognitiva es la que se basa en ese aprendizaje significativo. Luego tenemos, es la teoría que señala la importancia de la organización jerárquica de la estructura cognitiva. ¿Quién señala la importancia de esta estructura cognitiva? Similar a la pregunta anterior, ¿quién es? ¿Quién nace con esa teoría y le da esa importancia a esta estructura cognitiva? ¿No va? Bueno, pues Lima no dice que la, Flora también no dice que la, Ofelia también no dice que la, Gisela también no dice que la, Galvez también no dice que la, Marta también no dice que la, Angelita también nos indica que la... Muy bien, creo que está claro, ¿no? ¿Quién señala de esta teoría? ¿Quién nos habla de esta teoría? Ausberg. Ausberg nos habla de esta estructura cognitiva, de esta teoría del aprendizaje significativo. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos claros. Pasamos a la pregunta número 6. Que el principio de la significatividad de los aprendizajes está referido a aprendizaje cooperativo en el marco de la reciprocidad y respeto, aprendizaje conceptual científico humanístico, aprendizaje actitudinal dentro de la perspectiva de la formación de valores, o un aprendizaje interconectado con la vida real y las prácticas sociales de cada cultura. ¿Cuál es el principio de significatividad de los aprendizajes? ¿A cuál de ellos está referido? Abel nos dice que la D, Bonnie también la D, Jennifer también nos dice que la D, Isabel también nos dice que la D, Juan también nos dice, Lisette también nos dice que la D, Ofelia también nos dice que la D,
Irineo también dice que la D. Eladio dice que es nuevo, también puedes participar. Eladio nos indica cuáles son tus respuestas en función de lo que hemos trabajado hoy día. Y la de, bueno, pues creo que está claro, ¿no? La significatividad de los aprendizajes se da cuando yo le doy esa funcionalidad en un contexto, es decir, yo lo puedo aplicar esos aprendizajes que relacionado con mi estructura cognitiva a un contexto real, a una situación real. Entonces estamos hablando ahí de un aprendizaje interconectado a la vida real, o a las prácticas sociales de cada cultura. Estamos hablando de significatividad de los aprendizajes, y cuando el aprendizaje se vuelve funcional, ¿no? Si uno pueda aplicar a nuevas situaciones. Luego hablábamos nosotros de la motivación importante aquí, ¿no? Es decir, cuando se genera esa motivación, una de las condiciones es que el estudiante genere una motivación. Cuando el estudiante tenga esa motivación por aprender lo que ustedes están trabajando, entonces está generando eso. ¿Y cuándo se va a dar eso? Cuando vea que sea aplicado en la vida, pues cuando vea que sea aplicado a un contexto, cuando salga fuera de la escuela y vea que esos aprendizajes que ustedes le están dando, los puedan ellos aplicar. ¿Ya? Entonces se vuelve una funcionalidad y se vuelve pues una significativa de estos aprendizajes. Muy bien, felicitaciones para todos los que han seleccionado la D. Pasamos entonces a la número 7. La técnica que permite organizar y jerarquizar visualmente los contenidos para tener una visión en conjunto del tema por medio de recuadros y líneas se denomina parosinóptico, mapa semántica, mapa conceptual o redes semánticas. A ver. También les indico que ya se les envió la diapositiva, las presentaciones que hemos trabajado hoy día sobre competencia, aprendizaje significativo, para que los puedan descargar de su computadora. Ya, si ven ustedes un icono ahí que para que descarguen, lo van descargando una vez para verificar que todos tengan. Ya, muy bien, Sergio. Bueno, pues Sergio ya me confirmó, entonces significa que a todos les han podido llegar. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿cuál es? Abel nos dice que la C, Isabel dice que la D, Bonnie la C, Oscar la C, mapa conceptual. D también nos dice que la C, Marta también nos dice, a ver, es una técnica que permite organizar, estamos hablando de un organizador de información. Los contenidos para tener una visión en conjunto del tema, por medio de recuadros y líneas se denomina, bueno, si estamos hablando de recuadros, ya, si estamos hablando de recuadros, no estamos hablando de un mapa conceptual, sino estamos hablando de una red semántica, ¿ya? Los mapas conceptuales están en función a círculos, ¿no? Y se relacionan indicando pues relaciones entre los conceptos, pero aquí estamos hablando, dice, de cuadros, de recuadros. Entonces, si estamos hablando de recuadros, estamos hablando de una red semántica. Entonces, la alternativa correcta es la D, red semántica. ¿Ya? De nada, Oscar, de nada. Pasamos a la siguiente. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. 8. Los alumnos y alumnas del país aprenden de manera distinta unos de otros, pues cada uno es un ser único y por ello se necesita evaluarlo de acuerdo con las propias características que permite reflexionar, valorar, tomar decisiones con el fin de mejorar. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A la enseñanza, al aprendizaje, a la decisión o a la competencia? La clave de la 7 es la D. ¿Ya? Juan nos pregunta la clave de la 7 es la D. Luego les está enviando las preguntas también. ¿Ya? Las preguntas con la clave de respuesta. ¿Ya? O vayan ustedes anotando también las claves de respuesta. ¿Ya? El año dice que la B, Lice la D, Marta la D, Lima nos dice que la B, Yanira también dice que la B, Raúl nos dice que la B, Juan de nada, Juan Flora dice que la D, y Jennifer nos dice, estoy segura que es la A. A ver, los alumnos y alumnas del país aprenden de manera distinta uno de otros. Eso ya está claro ya. Ahora que estamos hablando de estilos de aprendizaje, sabemos que uno aprende diferente del otro. Pues cada uno es un ser único y por ello se necesita evaluarlo de acuerdo a sus propias características. Muy bien, que permite reflexionar, valorar y tomar decisiones.
Entonces yo los evalúo, pero ¿qué evalúo en ellos? Para tomar esas decisiones, para poder reflexionar, para poder evaluar. ¿Qué voy a evaluar en ellos? ¿Qué evalúo? ¿La enseñanza en ellos? ¿Evalúo el aprendizaje, la discusión o la competencia? ¿Qué estoy evaluando? ¿Qué voy a evaluar? Voy a evaluar el aprendizaje. Pues voy a evaluar el aprendizaje. Para partir de ese aprendizaje me permite hacer una reflexión, una valoración y una toma de decisiones con el fin de poder mejor dar mis prácticas. ¿Ya? Entonces para eso es. Entonces la alternativa correcta es la B. A partir de esa reflexión, de esa valoración, de esa toma de decisiones, de ese aprendizaje que yo evalúo, entonces yo voy a poder mejorar mi práctica pedagógica. Voy a tener que cambiar alguna estrategia, voy a tener que cambiar una metodología, cambiar alguna técnica, en función de los resultados que yo podía obtener. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy evaluando? El aprendizaje. Bueno, pues felicitaciones para Abel, para Oscar, que ha seleccionado la B, para Ofelia también, que ha seleccionado la B. Muy bien. Pasamos a la número 9. Dice, se activa al comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo o darle sentido. Algunas veces suele ser erróneos o parciales, pero es lo que el estudiante utiliza para interpretar la realidad. Se vinculan con los nuevos conocimientos para producir aprendizajes significativos. Estamos hablando de los saberes previos, del conflicto cognitivo, del procesamiento de información y de la motivación. A ver, ¿de cuál estamos hablando? Isabel dice que la A, Jennifer también dice que la A, Flora también dice que la A, Raúl también nos dice que la A, de Lima también dice que la A, Ofelia la A, Leli la A, Lice también el A. Bueno, pues aquí creo que está claro. ¿Quiénes son los saberes previos? Muy bien, felicitaciones para todos porque quedó claro entonces los saberes previos que son importantes para estos aprendizajes significativos. No olviden que los saberes previos son parte de los procesos pedagógicos, es por eso ya que nota su real importancia aquí esta teoría del aprendizaje significativo, ya porque está incluido dentro de los procesos pedagógicos que son transversalizados para lo militar, para primaria y para secundaria. ¿Ya? Uno de esos procesos pedagógicos vienen a ser los saberes previos que están fundamentados en la teoría de los aprendizajes significativos. ¿Ya? Entonces pasamos a la número 10. El aprendizaje significativo, cuando el estudiante es capaz de responder con seguridad a las preguntas que se formulen, comprende la importancia de los aprendizajes esperados, reconocen que tienen un estilo diferente de aprender o integran sus conocimientos previos con los nuevos. ¿Cuándo es? Eso está claro, creo también. La D, muy bien, Yanira también dice que la D, Ireneo también dice que la D, Juan también dice que la D, Lice, de Lima también dice que la D, Graciela, perfecto. Bueno, pues creo que quedó claro que integra sus conocimientos previos con los nuevos. Pasamos ahora a otro tipo de preguntas, ya que son tipo casuística, ya las primeras han sido más literales para poder precisarnos algunos conceptos que ya han quedado claros en todos ustedes en función a las presentaciones que hemos ido trabajando. Ahora sí un tipo de casuísticas que ya integran, ¿no? Sí, ya integran esos conocimientos para poder dar la solución a ellos. Ya dice, un niño de la clase de primer grado observa detenidamente un caracol que se ha trepado por la ventana y al no reconocerlo le pregunta a su profesor, ¿qué animal es? Para optar como mediador del aprendizaje, ¿qué debe hacer el profesor? Devolverle la pregunta al niño y preguntarle, ¿qué animal crees que es? Salir con el niño al jardín, mostrarle más caracoles en su hábitat, explicarle que es un caracol señalando su característica física, o decirle que lo averigüe en un libro al día siguiente. ¿Es que estamos hablando entonces? Juan nos dice que la B, Sergio dice que puede ser la B o la C, me está precisando, no está muy seguro. Griselda nos dice que la A ver, Yanira nos dice que la A. Flora nos dice que la A, de Lima también nos dice que la A, Isabel nos dice que la C, Marta también nos dice que la A, Abel también dice que la A, Eladio, Angelita nos dice que la A. Entonces, las preguntas de casuística, en las alternativas todas pueden ser correctas, todas se relacionan.
En la pregunta de casuística todas se relacionan, pero hay una de ellas en función a la teoría que yo conozco que debo darle respuesta a ellos. ¿Ya? Entonces eso tengo que precisarlo. Es decir, en la pregunta de casuística puede ser la primera, el docente puede volver diciéndole, ¿y qué crees que es? Puede salir al jardín, mostrarle más caracoles, puede explicarle con un caracol enseñando las características físicas, también lo puede hacer, o puede decirle, ¿sabes qué? Mira, averigua el libro y mañana continuamos y esclarecemos qué es lo que es ese tipo de animal, ¿no? Entonces pueden ser las cuatro alternativas. A ver, continuamos. Había un inconveniente en el sistema de luz, pero ya se restableció. A ver, me confirman por favor si todos tienen audio para poder continuar. ¿Me confirman? Sí, perfecto. Entonces continuamos con la pregunta. Ya, continuamos con la pregunta. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. A ver, entonces yo les indicaba de que el aprendizaje, para que sea significativo, hay que relacionarlo con los esquemas que ellos tienen, con la estructura cognitiva que ellos tienen, y además, una vez relacionado, debo hacerlo contextualizado. Es decir, que parte de la realidad, que sea de la realidad y que yo lo pueda aplicar, ese aprendizaje que yo he adquirido, ¿no? Para generar la motivación en el estudiante, que sea funcional. ¿Ya? Que sea en un contexto real. Entonces yo les pregunto, este aprendizaje, para que se muestre real, se muestre contextualizado, respondería primero a la pregunta, devolver la pregunta al niño, ¿qué animal crees que es? ¿Generaría esa contextualización? No se generaría esa contextualización. Si yo le digo al niño, hay que salir al jardín, hay que mostrarle más caracoles en su hábitat, ¿generaría esa contextualización? Sí, pues. Sí generaría esa contextualización, ¿no? Esa funcionalidad. Entonces la alternativa correcta es la B. La alternativa correcta es la B. Salir con el niño al jardín, mostrarle más caracoles en su hábitat, entonces vamos saliendo contextualizados. Ya le estamos dando esa contextualización que le va a dar la significación, esa aprendizaje. Muy bien, Sergio. Sí, tú dijiste que podía ser la B o podía ser la C. ¿Ya? Entonces quedó claro. Pasamos a la siguiente pregunta. Ya no se olviden, por favor, que las preguntas de caso, todas las alternativas son correctas, pero hay que tener esa base teórica, hay que compararla. La base teórica que tengo, que es lo que me dice la teoría, y dar respuesta en función a esa base teórica. ¿Ya? En la base teórica hemos visto que el aprendizaje significativo cuando se contextualiza, hay una contextualización. Entonces veo cuál es la contextualización y hago referencia a ello. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente. Dice, Nachi está trabajando el tema de los servidores de la comunidad con sus niños de segundo grado. Para ello organizó una visita por el barrio para conversar con las personas que trabajan en la posta médica, la compañía de bomberos, la secretaría, la municipalidad, el mercado. Además visitarán al jardinero y al panadero. ¿Cuál es el propósito de esta sesión de aprendizaje? 1. Realizar un paseo
Así los niños no se aburren con el tema y aprenden divertidamente con lo que ven en la calle. B. Observar la decoración de cada uno de los lugares y reconocer que mucha gente trabaja en los diferentes ambientes. C. Poder entrar en los diferentes lugares y conocer las instalaciones y cosas que tienen en cada ambiente. O D. Lograr un aprendizaje significativo para que los niños sobre los oficios y funciones de la comunidad. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Sergio dice que la D. A ver qué dice la D. Bonnie, Jennifer. Perfecto, creo que ahora quedó claro, ¿no? Entonces, para que sea significativo hay que contextualizarlo. Entonces, si hay que contextualizarlo, comienza a verificar en cada una de las opciones. Y veo que todas las opciones pueden ser correctas, pero puedo observar en la última, por ejemplo, que nos estaban hablando de aprendizaje significativo de los niños para los oficios y la funcionalidad. Entonces, hay una contextualización. Esa contextualización implica pues un aprendizaje significativo. La alternativa es la D. Muy bien, felicito a todos los que han seleccionado la D porque ya está quedando claro esta parte, ¿no? La número 13. Durante el aniversario del colegio, el valor del saber, la profesora prepara una vianda con sus niños, con lo que la profesora decide de tercer grado trabajar el tema las recetas de cocina. ¿Qué secuencia didáctica debe iniciar la profesora para lograr que ese niño desarrolle un proceso de la construcción del aprendizaje? A. Preparar el plato indicando por la receta, explicando a los demás cómo se hicieron, preguntar a los niños si han comido este platillo antes y describir la receta en casa. B. Explorar lo que saben los niños sobre la receta, redactar la receta con ellos, preparar la receta y explicar en otra aula cómo se prepararon. Copiar la receta de internet, analizar el plato, lo que lleva y explicar a los demás la preparación. De preguntar a los chicos si han comido antes de ese plato y contarles con los demás compañeros y analizar la receta de sus ingredientes. Entonces, la alternativa es, Sergio nos dice que la A, Juan nos dice que la B, Abel dice que la B, Eladio nos dice que la B, Bonnie dice que la D, Griselda nos dice que la B, Ofelia la B, Isabel nos dice que la A, Marta dice que la B, Sergio la B. Entonces estamos hablando de un proceso de construcción del aprendizaje. ¿Cómo se construyen los aprendizajes? Según la teoría del aprendizaje significativo, es lo que tengo que relacionar en primer momento los que ya tienen con los existentes, los aprendizajes con los que van a tener. Entonces, ¿en cuál de las alternativas estamos hablando de algunos esquemas o unos aprendizajes que los estudiantes ya saben? En la primera, en la segunda, en la tercera o en la última. Isabel nos confirma en la B, efectivamente. Explorar lo que ellos saben los niños y con ello, bueno, redactar una receta y preparar la receta. La alternativa es la B. Oscar nos indica, sí, la segunda, no dice Oscar, no la segunda, la B. Entonces, claro que es la B. Estamos construyendo este tipo de aprendizaje. Seguimos. Sergio dice que estamos bien, muy bien. Sergio, felicito a Sergio. Bueno, pues continuamos entonces con la número 14. Los estudiantes para aprender utilizan estructuras lógicas que dependen de variables como aprendizajes adquiridos anteriormente y el contexto sociocultural, geográfico, lingüístico, económico, productivo. Es un principio psicopedagógico referido a principios de significatividad del aprendizaje, organización del aprendizaje, construcción del aprendizaje o integralidad de los aprendizajes. Dice, los estudiantes deben aprender utilizando estructuras lógicas. ¿A qué nos estamos hablando entonces aquí? A ver, Juan dice que la A, Rosario dice que la D, Griselda dice que la A, Sergio también nos dice que la A, Lima también nos dice que la A, Oscar, efectivamente. Si estamos hablando de estructuras lógicas, de un cambio de estas estructuras lógicas, estamos hablando de aprendizajes significativos. ¿Ya? Hay una relación con la estructura que yo tengo con los nuevos aprendizajes que yo voy a adquirir. Entonces, estamos hablando del principio de significatividad de los aprendizajes. Muy bien, pasamos a la número 15. ¿Cuál de las siguientes acciones fomenta el desarrollo de la motivación intrínseca en los estudiantes? Plantear actividades sencillas que pueden lograr con facilidad, ponerlos de ejemplo ante sus compañeros cada vez que quieran hacer algo, desarrollar actividades desafiantes pero alcanzables de acuerdo a sus capacidades, premiarlos con sellos, fíjate que cada vez que realizan un trabajo de buena calidad. A ver, ¿cómo vamos a generar esa motivación? Jennifer dice que la C, Abel también dice que la C, Isabel también nos dice que la C,
Rosana la C, Irineo la efectivamente. Entonces estamos claros, creo todos, desarrollar actividades desafiantes pero alcanzables de acuerdo a sus capacidades. Entonces ahí vamos a crear ese tipo de motivación, ¿no? Una motivación intrínseca. Pasamos a la número, muy bien, felicitaciones para los que han seleccionado la C. Aquí tenemos otra pregunta tipo casística. Un docente de tercer grado propone que en la clase de comunicación los estudiantes escriban tarjetas de felicitación para los ganadores del concurso de danza de la institución educativa. Según el enfoque comunicativo textual, ¿cuál de los siguientes secuencias didácticas es pertinente para lograr su propósito? Explicar las características de la tarjeta de felicitación con un gráfico, luego presentar la silueta de una tarjeta y enseguida solicitar la elaboración de dichas tarjetas y finalmente convocar a un plenario para que compare sus productos. B. Presentar un texto instructivo con indicaciones precisas para que puedan escribir tarjetas de felicitación, después indicar que comparen sus trabajos y finalmente revisar cada tarjeta y vender la representación escrita. C. Presentar el contexto en el cual se van a desarrollar las tarjetas, quiénes son los destinatarios, luego formular preguntas para recoger saberes previos sobre cómo elaborar la tarjeta de felicitación y después orientar que escriban una versión y finalmente orientar la edición del elaborado. D. Entregar una tarjeta de felicitación como modelo para que creen su propia, luego exponer las características de la tarjeta y después explicar cómo deben corregir la primera versión de su texto. Entonces, ¿a cuál debe ser? Abel dice que la C, Rosario la C, Isabel la C. Muy bien, bueno, pues creo que están claros todos acerca de esto, ¿no? El contexto, ¿no? El contexto, aquí el término clave es el contexto. Yo creo que preguntas que tengan similares a esto en la evaluación no se va a confundir, ¿no? Ya sabemos cómo relacionar la base teórica con la pregunta de casuística. Muy bien, profesores, pasamos a la número 17 entonces. Es una secuencia de actividades que surge de una necesidad, interés o problema concreto en el aula o fuera de ella, y que se tendrá como resultado también un producto o servicio concreto. Módulo de aprendizaje, proyecto didáctico, proyecto de aprendizaje, unidad de aprendizaje. Es una secuencia de actividades que surge con una necesidad, interés o problema concreto. ¿A qué nos estamos refiriendo entonces? Jennifer dice que la C, Isabel la C, Bonnie la C, Viviana la C, muy bien, a un proyecto de aprendizaje, ¿no? Es un proyecto de aprendizaje. Muy bien, pasamos entonces, felicitaciones para los que han seleccionado la C. Muy bien Oscar, muy bien Marta, muy bien Angélica, muy bien de Lima, muy bien Lely. Pasamos entonces a la número 18. Al final de un periodo de trabajo, se visualiza que el grado de desarrollo alcanzado por los estudiantes en relación a las competencias, capacidades, conocimientos y valores de actitudes está determinado por el nivel de logro, nivel de aprendizaje previsto, logro del nivel o indicador de logro. ¿Cuál es? A ver. Irineo dice que la A, Griselda dice que la B, Eladio también dice que la B, aquí Rosario nos dice que la A. A ver, vamos a ver. Ofelia dice que la B, entonces está entre la B y la A, dice. Al final de un periodo de trabajo se visualiza el grado de desarrollo alcanzado por los estudiantes en relación a las competencias, capacidades, conocimientos y valores. Está determinado por el nivel de logro. Ya, el nivel de logro. Ya, el nivel de logro. ¿Ustedes se acuerdan de las evaluaciones censales? ¿No? En las evaluaciones censales vienen niveles de logro, ¿no? Nivel de inicio, nivel de proceso o nivel satisfactorio, ¿no? Entonces, aquí viene, esta medida está determinado por los niveles de logro, ¿ya? Niveles de logro. Entonces, pasamos a la pregunta número 19. Es el dominio de un sistema complejo de procesos, conocimientos y disposiciones que facilitan un desempeño eficaz y adecuados ante una exigencia o actuación típica dentro de situaciones propias al ejecutante. Habilidad, capacidad, destreza, competencia. ¿A cuál nos estamos refiriendo? Juan dice que la C, destreza. Rosana dice que la D. Irineo también dice que la D, Juan nos dice que la D. Muy bien.
A ver, Bonnie también dice que la D, competencia. Bueno, pues quedó claro competencia, ¿no? Entonces, estamos refiriendo a competencia. Muy bien para todos, una felicitación para todos los que han seleccionado la alternativa D. Entonces pasamos número 20. La relación que se establecen entre los diferentes conocimientos se aplican a través del tiempo y la oportunidad de aplicarlos a la vida, lo que permite establecer nuevas relaciones con otros conocimientos y desarrollar la capacidad para evidenciarlas. Se refiere al principio psicopedagógico de Eladio nos dice cuál es la diferencia, dice, entre competencia y capacidades. ¿Ya? Las competencias se ven logradas cuando yo desarrollo capacidades, ¿no? Por ejemplo, la competencia de resolución de problemas. Cuando yo veo que se ha logrado esa competencia de resolución de problemas, cuando el estudiante matematiza, que una situación del contexto lo lleva a la matemática. Listo. Luego, una vez que matematiza, elabora estructuras, estrategias, plantea soluciones y toma decisiones en función a esas alternativas de solución. Comunica y argumenta la solución. Entonces, si desarrolla todas esas capacidades, entonces el estudiante ha logrado las competencias. Ya esa es la diferencia entre competencia y capacidad. La competencia es más amplia. La capacidad, desarrollar esas capacidades me permite lograr las competencias. ¿Ya? Muy bien. Entonces la alternativa es, de Lima dice que la D, Irineo dice que la D, Isabel nos dice que la C, construcción de los aprendizajes. Juan nos dice que la D, Abel nos dice que la A. A ver, aquí hay varias. Dice, las relaciones que se establecen entre diferentes conocimientos. Yo estoy relacionando mis conocimientos, ¿ah? Relaciono mis conocimientos. Cuando estoy relacionando esos conocimientos, se amplían a través del tiempo y la oportunidad de aplicarlos para la vida. Estoy ampliando esos conocimientos y los voy a aplicar para la vida. Estoy hablando de significatividad de los aprendizajes. ¿Ya? Yo estoy estableciendo relaciones de mis conocimientos. Estoy ampliando mi estructura que yo tengo nuevos y además le estoy contextualizándolos, los voy a aplicar para la vida. Estoy hablando de la significatividad de los aprendizajes. Entonces la alternativa correcta es la significatividad de los aprendizajes. Muy bien, profesores. Bueno, pues yo felicito a todos los días que han estado en línea para ver este tema que se está tomando, que parte de la matriz, y además ha venido en los exámenes de reubicación, ha venido 4 preguntas, ha venido en el examen para directores, también han venido 3 preguntas, ¿no? Acerca de lo que son competencias, de lo que son significatividad de los aprendizajes, y también va a venir también en lo que es el examen para nombramiento, este 25, ¿no? Entonces yo los animo a que investiguen acerca de eso. Las presentaciones ya se las envía por correo, ¿no? Si yo tengo esa base teórica, no olvidar que las preguntas que nos van a venir son tipo casística. Yo necesito esa base teórica para, en función de la base teórica, seleccionar la alternativa correcta, ¿no? Entonces les he enviado las presentaciones para que ustedes puedan investigar acerca de ello, puedan profundizar sus conocimientos, ¿no? Y puedan prepararse para los exámenes simulacros que van a ver aquí en adelante. Muchas gracias por su atención. Felicito a todos, algunos más que a otros. La mayoría, bueno, pues ha podido seleccionar la alternativa correcta en función a lo que han trabajado. Entonces, una felicitación para todos ustedes. Y los animo, como les decía, a que puedan investigar sobre estos 2 temas que son muy importantes y que además de prepararlos para el examen también puedan mejorar en su práctica docente. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos para la próxima oportunidad. Les envié su práctica y también les he enviado las presentaciones. Hasta luego. Permiso.